Buenas tardes, señor Guaidó. Bienvenido. En la isla de Madeira, nosotros tenemos miles de lusos venezolanos que esperan un señal de acá para regresar. Yo puedo llevar buenas noticias para allá. Se puede llevar buenas noticias, sin duda, porque tenemos años de lucha, hemos construido mayoría. Venezuela fue normalmente un país de inmigrantes. De hecho, la colonia portuguesa venezolana, una de las más prósperas, una de las que nos ayudó incluso a construir Venezuela, sin duda alguna, muy sólida. Bueno, ha visto en algunos casos sus descendientes la necesidad de emigrar y muchos quieren regresar. Hemos estado construyendo capacidades en Venezuela, no solamente en el 2019, mayoría, ejercer la mayoría, reconocimiento internacional, y estamos en la víspera de una transición en Venezuela sin duda. Nos enfrentamos a un régimen dictatorial. Incluso hoy, mientras estamos hablando, emitieron la resolución o el informe de la ONU sobre violación de derechos humanos, y queda muy claro que lo que tenemos años denunciando en Venezuela, que vivimos una dictadura que viola derechos humanos, que asesina, que tortura, que persigue, que generó la emergencia humanitaria compleja más grande que ha visto el hemisferio, es una realidad, que ya no hay eufemismos que soporte lo que pasa en Venezuela, sino que vivimos una dictadura sin duda alguna. Entonces, pero a pesar de eso, somos mayoría, la hemos ejercido. Hoy, producto de esa mayoría, nos reconocen 60 países del mundo como presidente encargado de Venezuela, que vamos a ejercer la mayoría en las calles de todo el país, que tenemos, que se vio claramente como incluso las Fuerzas Armadas ya no están cómodos ni con Maduro ni con el régimen. Incluso hoy salía también un reportaje de dos periódicos importantes donde decía que Maduro quería encarcelar a mi madre incluso, y que como no era una mala opción, obviamente políticamente, decidieron por el secuestro de mi jefe de despacho, Roberto Marrero, que continúa secuestrado. Entonces, aquí es muy claro lo que está pasando, pero para todos esos lusos venezolanos, quiero decirles que estamos en la víspera de una transición, que los extrañamos en este país, que son necesarios para la reconstrucción, como aportaron seguramente sus padres en un momento para construir Venezuela, y que Venezuela, abrazando esa idea de libertad, esa idea de democracia, va a cambiar muy pronto. Cuando usted sea presidente reconocido acá adentro por todo y por todos, ¿cuáles serán su primera medida prioritaria para unificar ese país? Mira, yo soy un presidente encargado en dictadura con la peor crisis humanitaria de la región. Entonces lo primero es atender la emergencia humanitaria, atender las grandes necesidades, estabilizar el país, es decir, los servicios básicos, elementales, electricidad, gas doméstico, agua, gasolina incluso. Hoy en Venezuela hay que normalizarlo para poder iniciar la reconstrucción de Venezuela, y por supuesto producir una elección realmente libre en el país, que ese es mi mandato además como presidente encargado. Eso es lo que dice el artículo 233 de nuestra Constitución. Al no haber habido elección, se produce el vacío absoluto, lo asume el presidente del Parlamento Nacional, por eso soy presidente encargado, para producir una elección realmente libre. Entonces son tres cosas elementales. Uno, atender la emergencia, sin duda, salvar vidas. Segundo, estabilizar el país y reinstitucionalizarlo de cara a producir la elección realmente libre. ¿Cómo analiza la posición de Portugal en la cuestión venezolana? Bueno, nos reconocen hoy, la Unión Europea, como sabemos, en su conjunto lo hace un poco más lento algunas definiciones, pero creo que han tenido un respaldo importante en la protección de los activos de Venezuela, para que no se los sigan robando, o peor aún, utilizándola para controlar a la ciudadanía a través de grupos armados. Hoy en Venezuela actúan no solamente grupos paramilitares urbanos, que ellos los llaman colectivos, sino también en la frontera está actuando el ELN, el Ejército de Liberación Nacional, que hizo un gran daño en Colombia. Hoy, según informes de inteligencia colombiana, el 42% de ese Ejército de Liberación, el ELN, está en Venezuela extrayendo oro, minería ilegal, está acentuando campamentos guerrilleros o paramilitares en nuestro país, están captando a jóvenes en situación vulnerable producto de la crisis venezolana, está aumentando el tema de la trata de blanca, están destruyendo el Amazonas, un ecocidio sin precedentes también. Entonces es muy grave lo que está pasando, y qué bueno entonces que países como Portugal protegieran los activos de Venezuela para que el régimen no financiara ese tipo de grupos que al final del día lo que hacen es tratar de afianzar la dictadura. Y en relación a la Unión Europea, de que Portugal hace parte, ¿qué espera que Portugal le pueda exigir a la Unión Europea por Venezuela? Yo creo que es importante en este momento entender la naturaleza de lo que nos enfrentamos los venezolanos y la región, porque hay más de 4 millones de migrantes
impactado directamente no solamente Colombia, Brasil, sino los países de la región. Que Colombia no va a superar la tragedia de la guerrilla, del paramilitarismo, mientras que Venezuela sea un paraíso para terroristas. Entonces yo creo que esto hay que tomarlo con mucha seriedad. Lo que pasa en Venezuela es un momento de presionar a la dictadura para producir una transición a la democracia en Venezuela. Yo creo que las sanciones a funcionarios, violadores de derechos humanos, a que no utilicen el dinero de los venezolanos para financiar a estos grupos es central. Entonces yo creo que sería una buena idea para solicitar estas sanciones de cara a ejercer presión a una dictadura para producir una transición real en nuestro país. A la opinión internacional, parece que su plan está un poco fragilizado. Por lo menos no ha corrido todo bien. Hubo optimismo en demasía al inicio. Con naturalidad, queremos cambio. Ya no solamente lo queremos como demostramos en Venezuela en el 2015 a 2016, cuando ganamos 2/3 partes del Parlamento, es decir, electoralmente demostramos la mayoría. El país dijo que quería cambio. Hoy no solamente lo queremos, lo necesitamos. Venezuela muere de hambre, Venezuela muere por falta de medicamentos. Y los venezolanos los asesinan a golpes en celdas como el capitán de fragata Acosta Arevalo. O sea, hoy la ONU habla claramente de la violación sistemática de derechos humanos en Venezuela, que hay violación de derechos humanos, es decir, hay delito de esa humanidad en este momento en el país. Entonces no solamente lo queremos, lo necesitamos. Entonces ese momento, esa energía no es distinta. Ahora, producto de la represión, persecución, generación de miedo parte del régimen, claro que se ha hecho difícil concretar en definitiva lo que queremos todos los venezolanos, que es el cambio. Pero hoy nos mantenemos firmes, nos mantenemos con reconocimiento, nos mantenemos haciendo presión en el mundo, generando alternativas con el Grupo Internacional de Contacto, que también forma parte Portugal, con la mediación del Reino de Noruega, con el Grupo de Lima, con la OEA y el reconocimiento que nos dio la OEA como país miembro, a pesar de que el régimen quería salirse del sistema interamericano, con los distintos países del mundo que nos respaldan en esta lucha. Todos queremos que sea más rápido, sí. Pero tenemos que hacer con firmeza las opciones que tenemos. Pero usted entiende que afuera las personas veo que se está tardando mucho. Bueno, tenemos 20 años, ciertamente, pero los últimos 6 de manera muy intensa. Mi generación, yo cuando por ejemplo se eligió este gobierno, yo ni siquiera votaba, hace unos años atrás. Mi generación nos tocó vivir en dictadura, nos ha tocado pagar facturas incluso, las cuales nunca consumimos, por decirlo de alguna manera, y literalmente está endeudada PDVSA, está endeudado el país, se robaron el dinero de los venezolanos, pero también tenemos el flagelo de la inseguridad, de la falta de servicios públicos, para lo que nos van a leer en Portugal, nos van a ver, nos van a escuchar. Hoy en Venezuela hay sectores donde hay estados del país donde hay que hacer 2 semanas para poner gasolina, hay que hacer cola 2 semanas para poner gasolina. Venezuela es el país con las reservas petroleras más grandes del mundo, y hay estados de Venezuela donde hay que hacer hasta 2 semanas de cola para poder surtir combustible. La gente en algunos estados de Venezuela, me atrevo a decir que más del 60%, están cocinando con leña, porque no hay gas doméstico o no hay electricidad en muchos sectores. Imagínate el retraso que representa este régimen para el país. Claro que se ha tardado más de lo que todos queremos en Venezuela, pero no ha sido porque no lo hemos insistido, no ha sido porque no intentamos, porque no lo vamos a lograr. Por el contrario, a pesar de que esto es una dictadura que nos persigue, que nos tortura, que nos reprime, ya reconocido incluso de esa manera por la ONU, el informe del Consejo de Derechos Humanos del día que salió hoy publicado. A pesar de eso nos mantenemos firmes y tenemos la mayoría del país para lograr generar el cambio. Eso confirma que en Venezuela hay dos Venezuelas, esa que yo puedo ver aquí en Caracas y afuera, que es otro mundo. Mira, la capital del país está entre comillas protegida. ¿Por qué digo entre comillas protegida? Porque a esta hora no hay luz en varios sectores de Caracas. A nadie, a ustedes que están visitando Venezuela, no se les ocurriría salir a caminar a las 10 de la noche por Caracas. Yo creo que ni por casualidad lo harían, producto de la inseguridad, la oscuridad, el miedo que genera en la capital. Imagínate en las regiones, donde por ejemplo en el estado Zulia, el estado más grande del país, en el que producía, ese solo estado, producía 1.300.000 barriles de petróleo al día. Hoy llega creo que a 100.000, no llega ni a 200.000 barriles. Bueno, en ese estado hay
12 horas de electricidad al día, en cortes de 6 en 6. Hay estados que tienen 3 horas de corte diario, hay estados que tienen una tragedia. O sea, es 100 años de atraso lo que tiene hoy Venezuela. Entonces, para nosotros es un deber cambiar este país. Y Estados Unidos siempre está a su lado, pero ¿no sería expectable una posición más enérgica? La tienen, yo creo que la tienen nuestros aliados en general, solamente los Estados Unidos, Colombia, Brasil, la Unión Europea. Yo creo que tienen una posición muy clara, o sea, de que no hubo elección en el 2018, de que ahí va a ser el poder, que soy el presidente encargado, de que están respaldando, de que tienen la protección de los activos, de que pueden tomar la decisión de proteger al pueblo de Venezuela. Entonces yo creo que también esto ha sido un proceso muy largo para todos, no solamente para los venezolanos. Lo han visto en Portugal, los descendientes de los portugueses, lo hemos visto en la región, con el flujo migratorio. Para poner un ejemplo numérico, 7.000 millones de dólares es la balanza comercial entre Venezuela y Colombia. Hoy no llega ni a 150 millones de dólares. O sea, se contrajo 95% la relación comercial solamente con Colombia. El 60% del PIB del país se contrajo en los últimos 6 años. No vas a ver cifras iguales en ningún país del mundo, a menos que haya estado en guerra. Es decir, solamente Siria se puede comparar con los indicadores que hoy tiene y hoy padece Venezuela en flujo migratorio, en acceso a bienes y servicios, en contracción del PIB, en inflación. Ni siquiera Siria. Nosotros tenemos 2.300.000% de inflación. Alcanzó la inflación venezolana, destruido el sistema económico nacional. Hoy usted sale a comprar, no hay moneda de circulación legal en Venezuela porque el bolívar ya no tiene poder adquisitivo. En Venezuela se paga con el dólar o con el euro, en la frontera con el peso colombiano, en el sur con el oro que extraen de las minas de manera ilegal en la mayoría de los casos. O sea, es una gran tragedia que ese régimen que dice gobernar no gobierna, lo que hace es ejercer el poder de manera sádica. Yo digo con la palabra que ejercen el poder de manera sádica solamente para mantenerse ahí, mientras asesinan torturados a golpes a militares, mientras les sacan los ojos a niños protestando por gas doméstico en el estado Táchira, mientras persiguen a la clase política venezolana, allana inmunidad parlamentaria. Y a pesar de todo eso, no nos hemos detenido, a pesar de todo somos mayoría. Entonces, más que dos Venezuelas, hay una Venezuela que quiere cambio. Por parte del gobierno se nota alguna apertura y algunos apelos al diálogo. ¿Usted cree en una solución por esa vía? Aquí hay un régimen, aquí hay una dictadura. Entonces eso creo que la caracterización importa. Cuando uno va al médico y pregunta la medicina varía, depende de la caracterización del diagnóstico. Entonces nosotros estamos enfrentándonos a una dictadura. Las dictaduras salen con una negociación, pudiera ser, siempre y cuando haya la suficiente presión ciudadana, internacional, al interno de la Fuerza Armada, que logre desplazar a la dictadura. Voluntariamente, Nicolás Maduro no va a ceder el poder porque es un dictador. Tanto así que se negaron a una elección presidencial que correspondía en 2018. Y por eso hoy los venezolanos estamos padeciendo lo que estamos padeciendo el día de hoy. Entonces, ¿cuál es nuestro rol? Presionar en todos los escenarios, la calle, la reivindicación de nuestros derechos, la presión ciudadana. Algo a destacar aquí importante, toda nuestra lucha ha sido no violenta, a pesar de que somos una inmensa mayoría. Todas nuestras manifestaciones han sido en el marco de la no violencia, a pesar de que nos reprimen, a pesar de que nos torturan, a pesar de que nos persiguen. Nuestro carácter, nuestro talante ha sido en el marco de la no violencia. Entonces es una posibilidad, una ruta de salida a través de Oslo, es una posibilidad, pero tiene que haber mucha presión para que una dictadura pueda abrir una ventana a la solución. Parece que la única reacción es hacer manifestaciones, pero las manifestaciones no están ya agotadas. Ese modelo continúa a servir para la lucha. El ejercicio de un derecho nunca puede estar agotado. O sea, un futbolista en Portugal que sabe mucho de fútbol, que falla un penalti, estoy seguro que hasta Cristiano Ronaldo ha fallado alguno. Sí. El penalti no va a ser un mecanismo para hacer gol. Es decir, la protesta, el ejercicio de los derechos, las reivindicaciones nunca dejan de ser un mecanismo para exigir lo que es justo. Imagínate que habríamos pensado eso en el 2007 o en el 2014 cuando protestamos de manera muy enérgica, o en el 2015 o en el 2016 o en el 2017. Jamás hubiésemos manifestado y habíamos visibilizado la crisis en la magnitud que hoy tiene. Entonces la protesta, el ejercicio, las reivindicaciones siempre son un mecanismo para exigir los derechos. Se nota que hay una élite que sobrevive
y el pueblo que está en la calle, que pasa hambre. ¿Hay un límite para cambiar? ¿Hasta cuándo podemos esperar? ¿6 meses? ¿Un año? Creo que ya a ver, de nuevo, los venezolanos no hemos esperado más de lo que quisieron. ¿Cuánto más podemos esperar? Hay personas que no pueden esperar un día más. Hay personas que no pueden esperar una hora más, porque no tienen tratamiento de cáncer, porque no tienen su tratamiento para la diálisis, porque no tienen pastillas para la hipertensión. Hay venezolanos que no van a soportar un día más. Y a esas personas le asesinó indirectamente la dictadura. O sea, en Venezuela hay un genocidio silencioso. Cuando se robaron todo el dinero de la medicina, cuando el día de ayer, por ejemplo, se quemó el piso 9 del Hospital Clínico Universitario, que era una de las pocas unidades de neonatología que funcionaban en toda Caracas, y ya hay madres pariendo, dando a luz en las calles, como pasó en Valencia hace un mes, porque no pudieran atenderla, porque no había insumos. Entonces, para nosotros es urgente la materialización del cambio en nuestro país, y estamos trabajando muy duro para concretarla. No me encantaría decir que es mañana, pasado, en un mes o en 2 meses, pero tenemos las herramientas, tenemos las variables, tenemos las capacidades, y se puede producir una transición en cualquier momento. Usted habló de un factor importante, la salud, pero para acudir a todo esto, ¿todo es política o tiene que haber otro argumento? No entiendo la pregunta. Usted habló de la salud, que es muy importante, porque no hay nada en el hospital. ¿Usted es sensible a una solución para acudir o todo es un proceso político? No habrá solución mientras Nicolás Maduro esté ahí, y te voy a poner varios ejemplos. No hay medicinas en Venezuela es porque no pagaron. Deben $4.000 millones a las farmacéuticas. Tienen una deuda comercial por casi $4.000 millones. Dejaron de pagar por impago. Por impago, por ejemplo, no hubo mantenimiento en la línea eléctrica, en el sistema eléctrico nacional, y se produjo el apagón que se produjo en Venezuela y que mantiene todavía oscuras a muchos estados del país, con un racionamiento sin precedentes en nuestro país y en el siglo XXI en general en el mundo, ¿no? Entonces, la solución a la crisis venezolana pasa por la solución a la crisis política en Venezuela, porque hay un elemento que es central en cualquier sociedad y en la economía, que es la confianza. Entonces, ¿quién le prestaría $1 a Maduro hoy? ¿Tú le prestarías $1 a Maduro hoy? Nadie. Nadie le prestaría $1 a Maduro hoy porque no tiene confianza, porque tiene respaldo, no tiene reconocimiento, porque es un dictador, porque él viola derechos humanos, como lo dijo el informe de la ONU. Entonces, sin confianza no habrá soluciones. Para que haya confianza debe haber una elección realmente libre en Venezuela y un cambio en el país. Hablando de economía, se ve una dolarización de toda la economía venezolana. La gasolina no se paga, el metro es gratuito, por lo menos aquí en la capital. ¿Esto es el camino, dar las cosas sin costo? Pero esto fue por la vía de los hechos. A ver, la dolarización de la economía, la gratuidad. La dolarización no es un contrasenso. Pero es que, a ver, está dada por la vía de los hechos. Esto es importante. Es difícil explicar esto sí, al público internacional y que se entienda. O sea, esto se dio por la vía de los hechos. Esto se dio porque el régimen no controla la moneda de circulación local, porque no controla la economía, porque destruyeron la economía. La moneda de circulación legal en Venezuela es el bolívar. O sea, hoy con un bolívar no pagas nada. O sea, y por eso en los comercios, si tú vas aquí donde estamos en esta oficina, para los que nos van a leer, y caminas una cuadra, hay un puesto de comida rápida en la calle. Prefieren recibir dólares, porque el bolívar, o sea, a ver, una hamburguesa en ese puesto que está allá, que vemos desde aquí, desde la oficina que estamos conversando, vale un sueldo mínimo en Venezuela. Entonces, evidentemente, ¿quién tendría tantos bolívares en efectivo? El flujo efectivo es corto en Venezuela. Entonces, la gente paga con dólares por la vía de los hechos. Si están en la frontera colombo-venezolana, pagan con pesos colombianos y prefieren recibir pesos colombianos. Es un régimen tan débil, tan ineficiente, tan corrupto, que ni siquiera eso controlan. Y son tan ineficientes que no han podido ni siquiera ajustar la tasa de pago de la gasolina. No es que ellas la dan gratis, no, es que no la han ajustado. Es que tienen miedo a una reforma obvia fiscal de ajuste de precios. Es que no hay cómo pagar lo que cuesta el transporte público. Entonces, no es que es una medida del gobierno, no, es un hecho por la fuerza
de la situación venezolana. Esto es importante que lo sepa el mundo. Sí, es importante explicar. Porque no se, ojo, y de nuevo, no se entiende porque es absolutamente irregular, una distorsión absoluta de la economía venezolana. Entonces, muy grave además para el día a día del venezolano. Una cuestión otra vez relacionada con Portugal. El gobierno tiene una demanda contra el nuevo banco por una gran cantidad de dinero que está ahí detenida. ¿Qué opina usted sobre todo ese proceso? Lo que hablamos al principio, que Portugal ha hecho lo correcto en proteger los activos de los venezolanos. Ya es más que conocido que lo que hacen con el dinero en Venezuela, que se roban el dinero. En Venezuela esa cifra también es absolutamente incomprensible. Se han robado entre 300.000 y 400.000 millones de dólares. Es una cifra, de nuevo, 6 o 7 veces el plan Marshall, con lo que se reconstruyó Europa luego de la Segunda Guerra Mundial. Es una cifra sin precedentes en la historia de la humanidad. Entonces Portugal hace lo correcto porque además con el dinero no solamente se lo roban, sino que, como te lo decía antes, financian grupos irregulares, lo utilizan para control social, para comprar conciencias. Entonces es una decisión muy acertada del gobierno de Portugal, no solamente por el reconocimiento que tienen en nuestra lucha, sino a la realidad venezolana, porque eso debe servir para la reconstrucción y la utilización en el bienestar de Venezuela. Finalmente, el gobierno apunta a elecciones, siempre habla de eso. ¿Hay condiciones para tener elecciones aquí libres y confiables? Para que haya elecciones libres y confiables debe existir un nuevo Consejo Nacional Electoral, es decir, el árbitro debe ser imparcial. Debemos tener observación internacional por las tentaciones que va a tener el régimen que va a robarse una elección. No deben existir presos políticos, ni partidos ilegalizados, ni perseguidos, porque no haría competitiva una elección. Debe tener un plazo fijo, establecido. Entonces, una elección realmente libre, y solamente en dictaduras se le pone apellido a las elecciones. Porque si tenemos una plena democracia, vamos a elecciones y ya. Como estamos en dictadura, tenemos que ponerle apellido. Entonces, es nuestra exigencia desde el 2017 incluso, que tengamos una elección realmente libre donde los venezolanos decidan su futuro. Para que eso pase, por eso hablamos del cese de la usurpación, el gobierno de transición que institucionalice, es decir, que implemente un nuevo Consejo Nacional Electoral, el árbitro, que avale el voto de los venezolanos en el exterior, que son más de 4 millones, vamos a llegar a 5 millones casi este año, que son muy importantes porque son venezolanos de pleno derecho, estén donde estén. Esos venezolanos que están en Madeira o en Lisboa o en Madrid son venezolanos de pleno derecho, estén donde estén, y tenemos que velar y garantizar sus derechos y el acceso a sus derechos. Entonces eso es parte de lo que significa Mismo realmente libre. para terminar, la corrupción es un fenómeno mundial y ¿es posible frenar la corrupción en Venezuela? Sin duda es posible. Yo creo que el cáncer de Venezuela fue precisamente la corrupción, las miserias, los pensamientos totalitarios de un mal modelo implementado en definitiva. Pero si bien es un fenómeno mundial, para que lo pongamos en contexto, el caso de Odebrecht, el famoso caso de corrupción en Latinoamérica que afectó a 12 países, que mantiene hoy preso a presidentes, a exmandatarios, a dueños de empresas, entregó 938 millones de dólares en sobornos en 12 países, con lo cual la empresa recibió N cantidad de contratos, con lo cual le produjo 30.000 millones de dólares en ganancias a la empresa. En Venezuela, un funcionario público recibió 1.200 millones de dólares en sobornos, uno solo. Es decir, el escándalo de supuesta corrupción más grande del planeta, que es Odebrecht, entregó 938 millones de dólares en sobornos en 12 países. Un funcionario venezolano, Alejandro Andrade, se declaró culpable, es decir, no estoy especulando, ni es una investigación, no, ya se declaró culpable de haber recibido 1.200 millones de dólares en soborno por emitir deuda de la nación. Además, mete lo grave de esto, lo sobornaron para que endeudara al país. No solamente se robaron el petróleo que sacábamos, también se robaron el que podíamos sacar. Es sin precedentes en la historia de Venezuela. Entre 300.000 y 400.000 millones de dólares se robaron de fondos públicos venezolanos. Y si bien, de nuevo, es un fenómeno mundial, si yo te preguntara a ti hoy cuánto representa el PIB de Portugal la corrupción de los últimos 10 años, seguramente será 0,5%, a lo mejor estoy exagerando, incluso atribuyendo la burocracia a ese costo o a esa trágica delito de la corrupción. En Venezuela hoy representa el 600%.
perdón, para ajustarlo, son 400.000 millones, hoy nuestro PIB debe ser 80.000 millones, entre 60.000 y 80.000, estamos hablando, sí, de 5 a 6 veces el PIB venezolano. Se robaron 6 veces el tamaño de la economía de Venezuela. Muchas gracias, señor Guaidó. Gracias a ti.